Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Estamos en la sexta lectura, hoy día la sexta lectura de esta Parashá Yitro, y esta lectura va desde el capítulo 19, el verso 20, hasta el capítulo 20 y el verso 14. Como siempre, vamos a leer lo que dice la escritura y a continuación vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura: y descendió Hashem sobre el monte Sinaí, en la cima de la montaña, convocó Hashem a Moshe a la cima de la montaña, y ascendió Moshe. Dijo Hashem a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que se abran paso hacia Hashem para ver, y de ellos caiga una multitud. Aún los Coanim que se acerquen a Hashem deberán estar preparados para que no irrumpa contra ellos Hashem. Dijo Moshe a Hashem: no puede el pueblo ascender al monte Sinaí, pues tú nos advertiste diciendo: ponle límites a la montaña y santifícala. Le dijo Hashem: ve, desciende, entonces ascenderás, y a Aarón contigo, pero los Coanim y el pueblo no se abrirán paso para ascender a Hashem, para que no irrumpa contra ellos. Y descendió Moshe al pueblo y se los dijo. Capítulo 20, verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Hashem tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No reconocerás los dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Hashem, tu Dios, un Dios celoso, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación para mis enemigos, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. No usarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no absolverá Hashem a nadie que use su nombre en vano. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Hashem, tu Dios. No harás ningún trabajo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu animal y tu converso dentro de tus portones. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo Hashem el séptimo día de Shabbat y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Hasta ahí la lectura, esta sexta lectura de la Parashá Yitro. Ahora vamos a ver lo que dicen los comentaristas aquí en el Humash. Dice así: comentarios de los versos 16 al 25, este es un comentario general del capítulo 19, y dice: el día de la revelación.
anunciada por un impresionante despliegue de truenos, relámpagos, humo, sonidos del shofar y fuego. La presencia de Dios ascendió sobre el monte Sinaí. De ese modo, el escenario estaba dispuesto para el momento más trascendental de la historia de la humanidad, la proclamación de los 10 mandamientos por parte de Dios, un acontecimiento oído y presenciado por millones de personas. Basándose en los versículos de este capítulo y en Shemot capítulo 24, es decir, en Éxodo capítulo 24 y Devarim capítulo 4, es decir, el libro de Deuteronomio capítulo 4, todos los cuales discurren sobre la revelación del Sinaí, los exégetas deducen que hubo 4 niveles distintos de santidad, correspondientes a los 4 niveles que había en el templo. De ahí que podemos decir que el templo ofrecía una reproducción permanente de la experiencia del Sinaí, que habría de acompañar al pueblo judío a lo largo de la historia. Por ende, el monte Sinaí no fue un fenómeno histórico aislado, sino que permanecería para siempre como parte integrante de la vida judía, representado por el templo. Los 4 niveles mencionados eran: número 1, el pie de la montaña donde estaba parado el pueblo y que correspondía a la puerta del patio del templo. Número 2, la montaña propiamente dicha, que correspondía al interior del patio. Número 3, la nube, donde estaba parado Moshe y que correspondía al interior del templo. Y número 4, el espesor de la nube, que correspondía al Santo Santorum, el sitial de la presencia de Dios. Este es el comentario de Rabenu Bejaye. Comentario al verso 17 dice, el verso dice al encuentro con Dios. A diferencia de la práctica común, según la cual el monarca viene recién después de que el pueblo se ha congregado a recibirlo, en este caso, Dios vino al monte Sinaí y esperó a Israel. Tal es el amor por su nación más preciada. Comentario al verso 19 dice, Moshe hablaría. Esta frase se refiere a un momento posterior de ese mismo día, cuando se dieron los 10 mandamientos. El pueblo oyó solamente los primeros 2 en forma directa y clara de boca de Dios, en tanto que los demás fueron transmitidos por Dios a Moshe, quien a su vez lo repitió en voz alta a los judíos. Sin embargo, resultaba palmariamente imposible que un ser humano hablara en voz lo bastante alta como para ser escuchado por la inmensa multitud que rodeaba la montaña. Lo que ocurrió fue que Moshe habló y para posibilitar que lo oyeran, Dios respondió dándole una voz alta. Así comenta Rashi. Ahora, Or Ahaim sugiere que Moshe habló alabando a Dios y él respondió con el sonido del shofar, demostrando así que había aceptado las alabanzas de Moshe. Comentarios a los versos 24 al 25. Dice, una vez más Dios envió a Moshe a advertir a la nación que no pasara más allá de los límites que se le había asignado. Pero Moshe sostuvo que esto era innecesario, pues ya se le había dicho que todo el que traspasara los límites moriría. Era inconcebible que alguien desobedeciera. No obstante, Dios lo envió a que repitiera la advertencia y así lo hizo. Dios sabía que cabía la posibilidad de que el pueblo, en sus ansias por acercarse más a la fuente de la revelación, no prestara atención a la amenaza de muerte. Si el propósito de la vida es elevarse a una existencia espiritual superior, entonces se podía llegar a dar la vida para alcanzar tal objetivo. Pero Dios no quiere eso. Él desea que los seres humanos cuiden la vida y llenen de santidad su existencia terrenal. Va el libro de Humash, va a hacer el comentario al capítulo 20, capítulo en donde se describen los 10 mandamientos. Estoy haciendo un comentario adicional, no estoy leyendo ahora este comentario del Humash. En cada uno de estos videos, queridos amigos, hermanos, familia de la comunidad, van a encontrar un enlace
para una reflexión general de todo lo que tiene que ver con la Parashá Yitro. También van a encontrar un enlace a una interpretación en forma cantilada, es decir, la lectura de los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos, que en hebreo se conoce como Aseret Adibrot, y que lo va a leer un rabino de una manera cantada, es la cantilación, que son los símbolos que están encima sobre las letras hebreas. Y también en este mismo video van a encontrar, es decir, en el video que están escuchando ahora, van a encontrar un enlace para que escuchen los 10 mandamientos o las Aseret Adibrot leídas en hebreo original. Fin de mi comentario adicional. Voy a leer lo que dice entonces el Humash como comentario al capítulo 20. Dice así: los 10 mandamientos. Cuando Dios entregó la Torá en el Sinaí, ningún pájaro trinó, ningún ave voló, ningún buey mugió, ningún ángel ascendió, ni tampoco ningún serafín proclamó Kadosh, es decir, santo. El oleaje del mar permaneció quieto, ninguna criatura emitió sonido alguno, todo el vasto universo se sumió mudo en un profundo silencio. Fue entonces que surgió la voz que proclamó: Yo soy Hashem tu Dios. Cuando Dios se reveló a Israel, el mundo entero se quedó quieto. Era este un momento trascendental, no solo para Israel, sino para toda la creación. Si Israel no hubiera aceptado la Torá, entonces todo el universo habría llegado a su fin. Dios le había dicho a Moshe que la revelación del Sinaí haría que el pueblo creyera en él y también en los profetas posteriores, pues verían y oirían que Dios le habla al hombre. Cada integrante de la nación experimentó la profecía durante ese acontecimiento inédito y sin paralelo. Por lo tanto, jamás dudarían que la profecía era una realidad y no solo una hermosa metáfora. ¿Qué fue exactamente lo que el pueblo oyó de la boca de Dios? Por un lado, la Mejiltá enseña que Dios recitó los 10 mandamientos en forma simultánea, implicando que Israel oyó los 10 mandamientos de boca de Dios, pero por otro lado, los sabios enseñan que el valor numérico de las palabras que aquí se dicen, ya sea que Moshe enseñó a los judíos 611 de los 613 preceptos de la Torá, los otros dos, los primeros 2 mandamientos del Decálogo, los oyeron directamente de Dios. Rashi y Ramban explican que, en efecto, la nación oyó los 10 mandamientos en su totalidad y en un mismo instante de boca de Dios, pero, dado que todas las palabras fueron pronunciadas al unísono, no lograron comprenderlas. Entonces, Dios empezó a repetirlas palabra por palabra, para que el pueblo pudiera entenderlas. Una vez que completó los primeros 2 mandamientos, los judíos alegaron que no podían tolerar la tremenda santidad a la que se veían enfrentados por esta forma de comunicación directa con Dios, y suplicaron a Moshe que les enseñara el resto. Así se menciona en Devarim, es decir, el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 22 al 24. Así fue como ellos oyeron todos los 10 mandamientos de boca de Dios, pero Moshe les enseñó 8 de ellos. Ramban comenta que ellos oyeron solamente los primeros dos mandamientos de la boca de Dios, pero que pudieron oír solamente el sonido de la voz divina, por así decirlo, y no lograron discernir las palabras que estaba pronunciando, como afirma la Torá cuando dice que el pueblo oyó el sonido de las palabras, implicando que oyeron el sonido de las palabras, pero no las palabras propiamente tales. Sin embargo, Moshe oyó y comprendió, y entonces transmitió el decálogo a Israel. Por lo tanto, el pueblo experimentó la profecía, pues oyó la voz de Dios. Sin embargo, su fe en Moshe se robusteció porque él fue el único que entendió lo que Dios estaba diciendo. Gur Aryeh explica el motivo por el cual Dios transmitió todo el decálogo simultáneamente.
recurrió al simbolismo para decirle a Israel que toda la Torá es una unidad indisoluble, no se trata de una colección heterogénea de preceptos y afirmaciones, sino más bien de un todo unificado. Por lo tanto, quien pretenda derogar incluso una sola palabra de la Torá afecta también a todo el resto de la misma, y dicha pretensión constituye una herejía. Comentario al verso 2 dice: el primer mandamiento, tener fe en la existencia de Dios y en que Él es eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. Si bien está expresado como un hecho en vez de una orden activa, prácticamente todos los exégetas consideran esto como el precepto positivo de creer en la existencia de Hashem como el único Dios. La única excepción es Baal Alajot Gedolot, según quien esto no constituye un precepto, sino más bien la constatación de un hecho. Según Ramban, sostiene que un prerequisito imprescindible para cumplir todos los preceptos es que se nos informa que Hashem es nuestro Dios. Las leyes no pueden ser promulgadas mientras no se reconozca la autoridad del promulgador. La Mejiltá trae una parábola. Un conquistador ingresó a su nuevo dominio y el pueblo le pidió que emitiera decretos, a lo que él respondió: primero deben aceptar mi soberanía, recién entonces podré proclamar mis decretos. Del mismo modo, Dios dijo: en realidad, acepten mi soberanía, entonces podrán aceptar mis leyes. Dice el verso 2, Hashem, tu Dios. Hashem es un nombre propio, es el nombre de Dios. Sin embargo, Elohim, que significa Dios, también es una expresión genérica que implica poder y como tal, a veces se refiere a los ángeles, a un tribunal o a los soberanos. Además, se la usa para referirse a los ídolos, cuyos seguidores piensan que tienen poder. Al identificarse a sí mismo ante Israel como tu Dios, el Todopoderoso anunció que Él es la deidad propia de Israel. Y tal como comenta Sforno, debemos orarle única y directamente a Él. Continúa el comentario y dice: ¿qué te ha sacado? Rashi explica por qué era necesario que Dios se identificara como el artífice de los milagros del Éxodo, dado que Dios es incorpóreo y los seres humanos no pueden tener una verdadera percepción de su esencia. Nuestro concepto de Él depende de las circunstancias en las que se manifieste. Por lo tanto, en Egipto y en el mar, por ejemplo, los judíos lo vieron como un poderoso guerrero que luchaba contra sus enemigos. En el Sinaí lo vieron como un padre anciano y compasivo que se lamentaba por todo el sufrimiento que soportaron en Egipto. Estas dicotomías tan obvias provocaron que las primeras generaciones pensaran que había un nutrido panteón de dioses, es decir, una gran cantidad de dioses, un dios de la compasión, un dios de la justicia, un dios de la fertilidad, etc. Pero esto no es así. Por lo tanto, cuando Dios se reveló en el Sinaí, le informó a Israel en forma clara existía de forma clara que existía un solo Hashem, tanto en Egipto como en el mar y en el Sinaí. Habría resultado lógico que Dios se identificara como el creador del universo, que es un título con connotaciones muchísimo más amplias que el de artífice del Éxodo. A un nivel básico, Dios habló del Éxodo debido a que era un fenómeno del cual toda la nación fue testigo. Por supuesto que todos sabían que hubo una creación, pero ninguno de ellos la había presenciado. De hecho, hasta se podría haber afirmado, como ocurre con la mayoría del mundo moderno, que el universo no había sido creado ex nihilo, porque nadie que estuvo en el Sinaí podría cuestionar la majestuosidad de aquel que los había liberado de Egipto. Otras explicaciones posibles son el tratamiento especial e incomparable que Dios le había dispensado a Israel en Egipto. Le daba el derecho de imponerles deberes especiales y era suficiente prueba de que la motivación de sus preceptos, incluso aquellos que tal vez parecían severos, radicaba en el amor que él sentía por Israel.
El Zohar explica que el Éxodo se destaca por su connotación espiritual. Dios redimió a los judíos del 49º nivel de contaminación espiritual, que era el nivel que precedía en forma inmediata al peor e irreversible nivel de contaminación espiritual, y es por eso que el Éxodo aparece mencionado tantas veces en la Torá y en conexión con muchos preceptos. Comentarios al verso 3 al 6, dice: el segundo mandamiento, la prohibición de la idolatría. Este mandamiento comprende 4 preceptos negativos independientes. Número 1, creer en ídolos. Está prohibido. Número 2, hacer ídolos o poseerlos. Está prohibido. Número 3, adorarlos de cualquiera de las 4 formas de servicio divino, que son la prosternación, el sacrificio de animales, la elevación de ofrendas o libaciones de vino o demás líquidos sobre un altar. Y número 4, adorar a un ídolo mediante ritos que se aplican específicamente a ese ídolo en concreto. Aun si ese método no es utilizado para otras deidades y aun si el servicio en cuestión se considerará irreverente en otro contexto. Por ejemplo, al ídolo Baal Peor se lo adoraba a través de la defecación en público. Los creyentes de Merculius, es decir, de Mercurio, lo adoraban arrojándole piedras. De realizarse ante otros ídolos, estos actos serían expresiones de desprecio que la ley judía permitiría. No obstante, como esos mismos actos eran la forma prescripta de adoración en el caso del culto a Baal Peor y a Merculius, por consiguiente estaba prohibido realizarlos ante esos ídolos. Comentario al verso 3 dice: en mi presencia, es decir, mientras Dios exista, dado que Dios es eterno, esta prohibición también es permanente. Desafiar a un rey de carne y hueso en su presencia es la peor forma de traición, y dado que Dios es omnipresente, la idolatría constituye una afrenta imperdonable. Comentario al verso 4 dice: Rambam, con M al final, y Ramban, con N al final, que son 2 comentaristas diferentes, y otros exégetas analizan paso a paso la forma en que fue desarrollándose la idolatría desde los orígenes de la historia de la humanidad. Cuando todos tenían en claro que había un creador, la gente empezó a pensar que, al demostrar respeto por los intermediarios a través de los cuales Dios controla el universo, estaban demostrando respeto por él, de la misma manera que se honra a un rey o a un presidente cuando se honra a sus embajadores o ministros. Luego, con el tiempo, la gente empezó a creer que estas fuerzas y criaturas poseían poderes autónomos y comenzó a adorarlas como entes independientes. Al principio rendieron culto a los ángeles, que son seres celestiales y espirituales. Con el tiempo, los objetos de veneración llegaron a incluir los cuerpos celestes y también ciertas personas superdotadas como el faraón o como Nebuchadnezzar. Los idólatras sentían que sus rituales aumentaban el poder de la fuerza celestial o del rey que guiaba sus destinos, porque contarían con el mérito de las multitudes, además de sus propios poderes, ya de por sí considerables. Más tarde, esta corrupta filosofía llegó incluso a manifestarse en la adoración de los Shedim, es decir, lo que en la mitología, en la leyenda judía, se asumían como demonios o seres malvados, mitad físicos, mitad espirituales. Y esta prohibición mencionada en este versículo se refiere a todos los seres, independientemente de su forma, acerca de los cuales cupiera la más mínima posibilidad de que pudieran convertirse en objetos de adoración. Hago una brevísima pausa, es decir, este mandamiento prohíbe la absoluta adoración a todo, absolutamente a todo. Prohibido adorar a cualquier cosa que no sea única y exclusivamente a Dios eterno. Única y exclusivamente al eterno Dios.
Continúo con el comentario del Humash. Dice, la imagen tallada o semejanza. Este versículo prohíbe no solo la adoración de ídolos, sino también su fabricación. La imagen tallada es una representación tridimensional y fiel a algo, mientras que la semejanza es una imagen simbólica, que puede hacerse ya sea esculpida, dibujada, producida de cualquier otra forma. Comentario al verso 5 dice que Dios es un Dios celoso. La Torá emplea la expresión celoso solamente con referencia a la idolatría y a la denuncia que hace el marido cuando sospecha la infidelidad de su mujer. Usamos este término para referirnos a un abuso de confianza y a nuestra resistencia a renunciar a algo que legítimamente nos pertenece. En el terreno de la idolatría, Dios es el único que merece ser venerado por las personas y no tolera que adoren a otros seres. Ya lo mencionamos hace un momento. Continúa el verso 5 hablando de un asunto que es el pecado de los padres sobre los hijos. En respuesta a la consabida interrogante de por qué los hijos pueden ser castigados por pecados que no cometieron, los sabios explican que son castigados, escuche bien por favor esto, únicamente si ellos mismos perpetúan el legado pecaminoso de sus padres, o si, no obstante teniendo la capacidad de objetar, consintieron el estilo de vida que se les mostró. En ese caso manifiestan su beneplácito hacia los actos de sus padres y los adoptan como propios. La historia ha demostrado que cuando ciertos pecados se transmiten de una generación a otra sucesivamente, acaban legitimizándose como una cultura o como un estilo de vida independiente y a la postre se los considera una forma de vida legítima y una nueva escala de valores. Por eso, los hijos que aceptan a conciencia el comportamiento de sus corrompidos padres y continúan por ese mismo sendero, están forjando un patrón de comportamiento que tiene muchísimo más arrastre que los hierros que pueda cometer una sola generación descarriada. Por lo tanto, los hijos que adoptan el comportamiento de sus padres están en cierto sentido cometiendo pecados cuya carga de malignidad es incluso mayor que si estuviera actuando solamente por propia iniciativa. Dios llama a estas personas mis enemigos. Hago una nueva brevísima pausa y vamos a dejar en este mismo video un enlace para un tema que lo hemos tratado aquí en la comunidad, que justamente habla sobre las famosas maldiciones generacionales y de cómo la Escritura explica perfectamente bien que esto no es doctrina, no es algo que sustenta la Escritura. No existen las maldiciones generacionales. Acabamos de leer lo que dicen los sabios y dicen, si es que los hijos se perpetúan en lo mismo que ven que hacen sus padres, entonces obviamente se convierten en enemigos del Eterno. Bien, continúo con el comentario del Humash. Dice, el Talmud enseña que un hijo que fue secuestrado y criado por gentiles no es responsable por sus pecados, pues ignoraba que estaba transgrediendo. En consonancia con eso, el judío que es educado en un hogar asimilado, apartado de la tradición judía, tampoco entraría en la categoría de este versículo. Creo que está claro, ¿no? Está hablando de alguien que no conoce sobre esta verdad, las Escrituras, y comete pecado, entonces obviamente no es juzgado por ese pecado porque él desconoce eso. Bueno, voy a tratar de evitar hacer tantas pausas y voy a seguir leyendo. Comentario al verso 7, que es el tercer mandamiento, dice la prohibición de jurar en vano. Este mandamiento amplía el ámbito del anterior, así como está prohibido demostrar desprecio por Dios fabricando ídolos, de la misma manera está prohibido profanar su nombre usándolo en vano. El significado simple del versículo implica que está prohibido incluso pronunciar el nombre de Dios en forma casual sin un propósito válido. No obstante, los sabios
Explican que este mandamiento prohíbe el uso del nombre para validar dos clases de juramentos en vano. Uno, para jurar que un objeto de madera es efectivamente de madera, lo cual es en vano, ya que resulta tan obvio que no hay motivo para pronunciar semejante juramento. Y número dos, para jurar que un objeto es de oro cuando en realidad es de madera, lo cual también es en vano, ya que el juramento carece de finalidad. El término sham, que en hebreo es vano, aparece dos veces en el versículo, y en consonancia con la enseñanza de los sabios que mencionamos antes, Onkelos lo traduce de dos maneras diferentes, en vano y falsamente, refiriéndose a las dos clases de juramentos que ya hemos mencionado. Dice el verso, pues no absolverá Hashem. Cuando alguien usa el nombre de Dios para validar un juramento, es como si la persona estuviera diciendo que su palabra es tan verdadera como la existencia de Dios. Por lo tanto, la persona que transgrede este juramento o lo trivializa, como en los ejemplos que hemos citado, demuestra que desprecia la existencia de Dios y por lo tanto Dios no lo absolverá. Vamos a leer, mejor dicho, un comentario al verso 8 al 11 y dice: el cuarto mandamiento, el Shabbat. En los primeros tres mandamientos se nos exigía que aceptáramos a Dios. Se nos prohibía que adoráramos otras deidades y se nos prohibía que faltáramos al respeto a Dios tomando su nombre a la ligera. El cuarto mandamiento nos ordena, les ordena al pueblo judío que recuerden que Él es el Creador, observando el Shabbat, pues el Shabbat es el constante recordatorio de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Por consiguiente, la observancia del Shabbat rinde testimonio de este concepto y es lógico entonces que venga inmediatamente después de los primeros 3. Este mandamiento está compuesto de 2 preceptos complementarios. Recuerda, tal como aparece en nuestro pasaje, y también dice la palabra observa, tal como aparece en Devarim, Deuteronomio capítulo 5, verso 12. El mandamiento de recordar exige que santifiquemos el Shabbat realizando actos tales como recitar el Kiddush, usar ropa elegante, comer platos sabrosos y dedicar el día al estudio de la Torá y al servicio de Dios. Shammai, el anciano, solía recordar el Shabbat en forma constante, incluso entre semana. Cada vez que conseguía en el mercado un producto de calidad o una fina vestimenta, lo reservaba para el Shabbat. Si después conseguía un producto aún mejor, entonces guardaba ese nuevo producto para el Shabbat y el primero, o sea, el de calidad ahora inferior, lo usaba durante la semana. Vemos entonces que siempre pensaba en el Shabbat y en cómo honrarlo. Si bien no constituye un requisito conforme a la ley judía, la forma de conducirse de Shammai nos proporciona una imagen de cómo honrar constantemente el día que proclama a Dios como el Creador. Voy a hacer un comentario personal. Para los noágidas no está permitido por la ley judía, la ley rabínica, no está permitido guardar el Shabbat. Los noágidas, los gentiles que nos conducimos bajo el código de Noé, no guardamos Shabbat. Ni siquiera, según los comentaristas, según Ramban, sabio, ni siquiera debemos tomar el Shabbat como un día de descanso. Es decir, como si dijéramos, solamente estoy descansando como un día de vacaciones, nada más. Ni siquiera eso. Porque podría implicar que estamos descansando igual que el pueblo judío. Si quieres saber de esto, un poco más sobre todo esto, también en el canal tenemos un video que habla sobre los 7 preceptos y ahí tocamos algunos de esos aspectos. Le recomiendo que lo revise, que lo busque aquí en el canal. También voy a dejar el enlace
es sobre la parashá Re'é. Bien, vamos terminando con estos comentarios. Dice: el quinto mandamiento, honrar a los padres. Los 10 mandamientos están tallados en 2 tablas, 5 en cada una. La primera tabla contiene las leyes referentes a la relación del hombre con Dios, mientras que la segunda se refiere a la esfera de las relaciones interpersonales. Esto resulta sumamente revelador para ilustrar la sublime importancia que Dios atribuye a los honores que pretende que rindamos a nuestros padres. Este mandamiento está incluido entre los que se refieren al honor y a la reverencia que debemos a Dios mismo. Cuando honramos a nuestros padres, Dios lo toma como si estuviéramos honrándolo a Él. Dicen los sabios, hay 3 socios en la formación de un ser humano: Dios, el Padre y la Madre. Si la persona honra a sus padres, Dios lo considera como si lo hubiera honrado a Él mismo. Si no, entonces Dios dice: hice bien en no morar junto a ellos, porque si lo hubiera hecho me habrían atormentado también a mí. Amek Dabar comenta que la versión de este mandamiento en Devarim capítulo 5 verso 16 agrega la frase «como te ordenó Hashem tu Dios», a fin de enfatizar que a pesar del amor que sentimos por nuestros padres en forma natural, debemos honrarlos, no solamente motivados por el amor y el sentimiento, ya que por desgracia estas emociones suelen ser muy frágiles y sufrir giros bruscos. En cambio, siempre debemos ser conscientes de que el respeto a los padres es parte de nuestra obligación para con Dios. En la Torá, nuestra tradición está basada en la cadena que se remonta a Abraham en el Sinaí. Y el Sinaí, una cadena cuyos eslabones son las sucesivas generaciones de padres e hijos. Por consiguiente, este quinto mandamiento es el que garantiza los 4 anteriores. El término honor se refiere a los actos que elevan el rango de los padres o les brindan bienestar, como por ejemplo darles de comer, beber, vestirlos, escoltarlos. El honor que debemos a nuestros padres es similar a aquel que los 3 primeros mandamientos rinden a Dios. Los hijos tienen el deber de agradecer a sus padres por haberlos traído al mundo, por haberlos criado, no hacer nada que les pudiera causar vergüenza u oprobio, servirlos con abnegación y no con la mente puesta en una posible herencia o cualquier otro motivo ulterior, no jurar en nombre de ellos. Evidentemente, este mandamiento también exige todas las demás cosas que sirvan para honrarlos. Hay un segundo mandamiento en relación a los padres, que los hijos deben venerarlos y temerles, el cual prohíbe todo acto que pudiera llegar a ofenderlos o menoscabar la estima que se les debe. Comentario al verso 13. El sexto mandamiento, la prohibición de asesinar, dice: no matarás. La Mejiltá señala que el primer mandamiento de la segunda tabla corresponde al primer mandamiento de la primera, es decir, la fe en Dios. Quien verdaderamente cree que Dios crea y sostiene la vida humana no va a cometer asesinato. No es coincidencia que con la acelerada pérdida de fe en el mundo moderno haya cada vez menos respeto por la vida humana. Muchos han señalado que resulta tan obvio prohibir el asesinato que no había necesidad de incluirlo en el Decálogo. El asesinato le estaba prohibido a toda la humanidad mucho antes que fuera entregada la Torá, e incluso forma parte de las leyes de las sociedades más primitivas. Según explican estos comentaristas, los sabios consideran los 10 mandamientos como señales de un comportamiento más elevado que lo que se desprendería de la traducción literal de las palabras. Por ejemplo, los sabios describen muchos actos como equivalentes al homicidio. Si bien quienes los perpetran no incurren en la pena de muerte, entre estas cosas se encuentran humillar al prójimo en público, es lo mismo que asesinar. Humillar al prójimo en público es lo mismo que matar. No proveer alimento y seguridad a los viajeros es lo mismo. Privar al prójimo de sustento es lo mismo. Decidir sobre temas alágicos, es decir, sobre temas de leyes, para los que no están calificados, y negarse a decidir sobre asuntos en los que se requiere de nuestra sabiduría, es como matar. En este sentido, no solamente que el ámbito de aplicación de los 10 mandamientos es muy extenso,
sino que su amplitud depende de la talla y la sensibilidad del individuo. Séptimo mandamiento, la prohibición del adulterio. No cometerás adulterio. Por definición, este término se refiere solamente a la cohabitación con una mujer casada, lo cual constituye un pecado capital. Es paralelo al segundo mandamiento de la primera tabla que prohíbe la idolatría. Quien traiciona su relación matrimonial también es capaz de traicionar a Dios. Este concepto está aludido anteriormente en el comentario del verso 5. Del mismo modo, interferir con el sustento de otra persona es una extensión de esta prohibición porque demuestra menosprecio por los derechos de los demás. El octavo mandamiento, la prohibición del secuestro. Dice, no robarás. Los sabios explican que esta prohibición se refiere en forma específica a una sola clase de robo, el secuestrador que obliga a su víctima a trabajar para él y luego la vende como esclavo. Deducen esto recurriendo al método de exégesis bíblica que interpreta un pasaje de acuerdo con su contexto. Por lo tanto, dado que quien transgrede las prohibiciones anteriores en este mismo versículo, el asesinato y el adulterio, incurre en la pena de muerte, entonces este pasaje también tiene que referirse a una transgresión con consecuencias similares. La única clase de robo que entra en esta categoría es el secuestro descrito anteriormente. El precepto que prohíbe el latrocinio común aparece en Vayikra, es decir, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11. La Mejiltá compara todas las formas de robo con el tercer mandamiento, porque quien roba puede terminar jurando en falso para cubrir sus huellas. Este mandamiento también alude a muchas formas de comportamiento que guardan un nexo moral con el robo. Por ejemplo, al no responder a un saludo, podríamos estar robando la autoestima de otra persona y cultivarse la gratitud o el aprecio de otra persona por medio del engaño. También esto es una forma de robo. Continúa el comentario, el noveno mandamiento, la prohibición de prestar falso testimonio. Dice así. Además del sentido literal del versículo, según la cual se prohíbe prestar falso testimonio en la corte, este pasaje también prohíbe chismorrear, calumniar, y los sabios lo explican para prohibir el testimonio incluso cuando un testigo está convencido de que algo tuvo lugar, pero en realidad no lo presenció. Por ejemplo, si nuestros maestros o amigos nos relatan algo, aunque ellos sean escrupulosamente honestos, no podemos ser testigos de la veracidad de lo que nos dijeron. Además, si el maestro tiene un testigo válido y le pide a un discípulo que se presente ante la corte de modo que parezca un testigo, engañando al acusado para que admita la verdad, este discípulo debe rehusarse. La Mejiltá afirma que este mandamiento es paralelo al cuarto mandamiento de la primera tabla, es decir, el Shabbat. El Shabbat es testigo de que Dios creó el mundo en 6 días, por lo tanto, el que miente en la corte bien podría eventualmente negar que Dios es el creador. Finalmente, habla sobre el 10º mandamiento, comentario al verso 14. Capítulo 20 de Éxodo, verso 14, dice, no codiciar. ¿Cómo puede ser que la Torá prohíba algo tan común como la envidia y el deseo de poseer los bienes de otra persona? ¿Acaso esto no va en contra de la naturaleza del ser humano? Ibn Ezra explica esto con una profunda reflexión sobre la psicología humana. Es perfectamente normal que un campesino pobre e ignorante desee casarse con la hija de su vecino, pero nunca se le ocurriría sentir algo semejante por la reina. Esta se encuentra tan por encima de él y le resulta tan inaccesible que este pensamiento ni siquiera le cruza la cabeza. El mensaje de esta metáfora es que la persona sensata y pensante solo aspira a poseer aquello que se encuentra dentro de su marco de referencia, pero no lo que se encuentra más allá de lo que se considera posible. Del mismo modo, tenemos completa fe en nuestro Creador, reconoceremos que los bienes que Dios quiso que tuviera nuestro vecino son tan inaccesibles para nosotros como es la reina en esta metáfora. Para el campesino, ¿no? De esta forma, nunca se nos ocurriría siquiera desear las pertenencias de nuestro prójimo. Visto así,
Visto así, quien desea lo que no le pertenece está demostrando su carencia de fe en Dios. Ciertamente la Torá debe combinarnos a que desarrollemos una fe férrea. ¿Cómo podríamos, comentario personal, cómo podemos envidiar lo que otra persona tiene? El eterno Dios ha dispuesto que lo que esa persona tiene lo tenga con un propósito. Si nosotros no tenemos lo que esa persona tiene, es porque así lo ha determinado el Eterno. No podemos permitir que la codicia entre a nuestras vidas. Voy terminando la lectura de los comentarios. Dice: la Mejiltá establece un paralelo con el quinto mandamiento. La persona codiciosa tendrá hijos que la deshonrarán, porque el egoísmo puede provocar que la persona traspase todos los límites del decoro, anteponiendo sus deseos egoístas a todas las demás consideraciones. De esta manera termina esta sexta lectura y la lectura de los comentarios del Humash y algunos comentarios personales. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.